Hola amigos de YouTube, en el video del día de hoy vamos a charlar sobre el trabajo con números complejos pero expresados en forma polar. Miraremos qué es la forma polar, cómo se hacen las transformaciones entre las formas cartesianas y las formas polares y cuál es la aplicación de las formas polares al momento de hacer operaciones con números complejos. Entonces empecemos por lo siguiente. Recordemos lo que es la forma cartesiana o binómica de los números complejos. Si yo quisiera hacer la gráfica de un número, recordemos lo siguiente: los números reales, para posicionarse y mirarlos gráficamente, se trabajan bajo algo que se llama la recta numérica de los números reales, en donde tengo por acá en algún lugar ubicado el 0. Hacia el lado derecho del 0 tengo los números positivos que van incrementando hasta infinito, y en el lado izquierdo los números negativos. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a trabajar con números complejos, yo debo tener conciencia que son números que no solo tienen parte real, sino también tienen una parte imaginaria. La parte imaginaria se trabaja con una recta numérica también, pero esa recta numérica es ortogonal, es decir, perpendicular a la recta de los números reales, de tal forma que va a generar lo que nosotros llamamos un plano cartesiano, que es un plano en el cual tenemos mediciones a lo largo y mediciones a lo alto. En este caso, este plano se conoce como el plano de los números complejos, en donde voy a ubicar a mis números imaginarios en el eje vertical y en el eje horizontal a los números reales. Ahora, por ejemplo, si yo necesitara ubicar un número como por ejemplo 3 menos J2, lo que yo tendría que hacer es lo siguiente: ubicar el número 3 positivo en la recta de los números reales, ubicar el número 2 negativo en la vertical, en la ordenada, acompañarlo de la J, y aquel lugar en donde se intercepten las proyecciones de ambos números es donde estará ubicado gráficamente mi número complejo. Este punto corresponde al número 3 menos J2. Bien, ¿qué ocurre? Se denomina notación cartesiana o notación rectangular porque se genera un elemento en el cual gráficamente el número complejo queda ubicado sobre un sistema cartesiano. Pero no es la única forma de trabajar coordenadas numéricas. Existen otras coordenadas que se conocen como coordenadas polares. ¿Cómo son las coordenadas polares? En las coordenadas polares nosotros no vamos a tener ejes, sino lo que vamos a tener es un semieje. Vamos a ponerlo aquí con una línea punteada, horizontal, y lo que vamos a tener es un segmento de recta al que vamos a llamar polo, por eso se habla de coordenadas polares, donde ese eje va a formar, o ese polo va a formar un ángulo con este eje que dibujamos aquí en forma punteada, horizontal, siempre con la horizontal, de tal manera que yo podría hacer conversión entre los números escritos en coordenada cartesiana y en coordenada polar de la siguiente manera. Supongamos un número, por ejemplo, llamémoslo A más JB. Supongamos, borremos aquí esto, y supongámoslo sobre el plano complejo. Supongamos que mi número A más JB quedaría ubicado de la siguiente manera. Supongamos que por aquí tengo A, por acá tengo B, y mi número A más JB quedaría ubicado en este lugar. ¿Qué ocurre? Yo puedo aprovechar que el sistema cartesiano tiene un semieje horizontal positivo y pensar que ese semieje horizontal positivo es esta misma línea punteada que estoy utilizando acá. De tal manera que si yo trazo un segmento desde el origen de ese semieje positivo que corresponde al origen del sistema cartesiano y mi punto en donde está ubicado el número
escrito en forma cartesiana, voy a poder pensar en este elemento como un polo. Y ese polo va a tener dos características. Característica número 1, va a tener aquí un ángulo que va a formar con este semieje horizontal. Y aparte de tener ese ángulo que va a generar con ese semieje horizontal, va a tener una longitud. Y esa longitud la vamos a llamar R. Bien, entonces, ¿cómo puedo hacer yo conversiones entre un elemento escrito en forma cartesiana a un elemento escrito en forma polar? Sencillo. Si yo analizo, sé que esta longitud de aquí a acá mide A unidades. Sé que esta longitud de aquí a acá mide B unidades. Y si yo veo, se está generando aquí, por lo que los dos elementos son lados ortogonales, un triángulo rectángulo. De tal manera que yo podría pensar en la siguiente conversión. Yo podría decir, si quisiera conocer el valor de la longitud del polo, aplicaría mi teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que serían los valores absolutos de la parte real y la parte imaginaria, la suma de sus cuadrados. Ahora bien, como lo que yo quiero es la longitud más no la longitud al cuadrado del polo, pues tendría que sacarle aquí una raíz cuadrada y tendría un primer elemento. Ahora bien, el cuento viene a ser para trabajar con el ángulo. Para el ángulo se puede trabajar de varias maneras. Se puede trabajar a partir del uso de razones trigonométricas. Por ejemplo, yo podría pensar en el ángulo como la tangente inversa de lo que sería el cateto opuesto, que sería mi parte imaginaria, sobre el cateto adyacente, que sería mi parte real. También lo podría pensar como la tangente inversa del componente de las ordenadas sobre el componente de las abscisas. Es una forma de trabajo, pero no es la única. Hay otras varias formas que tienen ventajas y desventajas, cada una de ellas. Por ejemplo, yo podría expresar esto también como el seno inverso de lo que sería el componente de las ordenadas, que es la parte imaginaria, sobre la longitud, que sería la hipotenusa, la longitud del polo. O incluso también podría escribirlo como el coseno inverso de las abscisas, que vendrían a ser la longitud que hace referencia a la parte real y sobre la longitud del polo, y con ellas puedo trabajar. Cualquiera de esas versiones es viable. Ahora bien, tengo que tener en cuenta algunas cosas y son las siguientes. Resulta que los ángulos, cuando yo los calculo, necesitan un elemento de compensación específico. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando acá en el primer cuadrante, y si trabajo por ejemplo con la tangente inversa en el primer cuadrante, pues no va a haber lío, porque tanto el componente real como el componente imaginario son elementos positivos. Pero ¿qué pasaría si yo por ejemplo me encontrara en el segundo cuadrante? Si yo me encontrara en el segundo cuadrante, tendría por ejemplo que mi componente imaginario es positivo, pero mi componente real es negativo. Y como yo debo medir este ángulo de acá, cuando yo aplique la tangente inversa, lo que en realidad voy a estar calculando es el complementario, es decir, este ángulo que se forma entre el eje horizontal y el polo. De tal manera que a esto tendría yo que sumarle 180 grados, dado que este ángulo es negativo. Entonces, dependiendo de los cuadrantes, uno podría establecer una forma de conversión, y vamos a proponerla. Entonces, vamos a hablar de lo siguiente: distribución de cuadrantes. Recordemos cómo se denotan los cuadrantes. El cuadrante 1 es el cuadrante en donde ambos elementos son positivos. El cuadrante 2 es si fuera en sentido antihorario, por eso los ángulos se miden positivamente en sentido antihorario.
este sería mi tercer cuadrante, este sería mi cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Si estoy en el primer cuadrante, llamemos a esto θ'A', el ángulo con respecto al cual voy a medir el polo, o el ángulo que se forma entre el polo y el eje horizontal positivo, vendría a ser sencillamente la tangente inversa de las ordenadas sobre las abscisas, es decir, parte siempre imaginaria sobre parte real. Pero si estoy en el segundo cuadrante, mi ángulo sería a ese valor de la tangente inversa sumarle 180 grados si es que estoy trabajando mi medición en grados, o sumarle pi radianes si estoy hablando en una medición angular en radianes. Igual va a pasar para el tercer cuadrante, porque en el tercer cuadrante, si yo estuviera ubicado acá, por ejemplo, el ángulo que estaría midiendo al calcular la tangente inversa sería este ángulo siempre con respecto a la horizontal más cercana. Entonces sería como coger este ángulo completo y agregarle este pedacito de acá. Entonces también 180 grados. Pero si estuviera en el cuarto cuadrante, lo que tendría que hacer con esa tangente inversa, analicémoslo, sería sumarle 360 grados. ¿Por qué? Porque al estar acá, yo estaría midiendo el ángulo negativamente, porque iría en sentido de las manecillas del reloj, hacia el polo, de tal manera que si yo quisiera medir este ángulo completo, como debería hacerse, pues lo que tendría que hacer es coger mis 360 grados y quitarle este pedacito. Como la tangente inversa me va a dar negativa, pues esto de por sí va a ser restarle 360 grados al ángulo que me dé. Bien, entonces, hagamos algunos ejemplos de esto. Supongamos, por ejemplo, que yo necesito trabajar mi número 3 menos J2 y llevarlo a una forma de notación en términos polares. Entonces vamos aquí a poner el equivalente en forma polar. Entonces lo primero que yo tendría que hacer es pensar cómo es ese número complejo. Entonces, primero que todo sé que va a estar 3 positivo en la parte real y 2 negativo en la parte imaginaria, de tal manera que mi elemento va a estar ubicado en el cuadrante número 4. Y como va a estar ubicado en el cuadrante número 4, lo que voy a hacer es calcularle la tangente inversa y sumarle 360 grados. Aunque para valores en el primero y cuarto cuadrante, cuando vaya a hacer operaciones no es necesario hacer ese ajuste. Él se genera por defecto. Entonces veamos. ¿Cómo haríamos entonces para escribir el número en forma polar? Empecemos primero que todo por la estructura. El número en forma polar se describe de la siguiente manera. Se pone el valor de longitud del polo y se coloca este símbolo que se lee como en ángulo o con ángulo, y aquí dentro de ese recuadro ponemos el ángulo correspondiente a la medición. Se lee el polo es R con ángulo θ grados o θ grados o radianes o lo que lo estemos midiendo. Por ejemplo, para este caso yo diría listo, R sería sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real más la parte imaginaria. Mi parte real es 3, mi parte imaginaria es 2. Aquí voy a ignorar el valor de la J porque únicamente estoy trabajando con longitudes. La longitud es 3, la longitud aquí es 2. De tal manera que esto sería igual a la raíz de 3 al cuadrado, que es 9, más 2 al cuadrado, que es 4, que me daría la raíz de 13. Que si quisiera calcularla, eso sería aproximadamente igual a 3.6056. Y ese sería el valor del polo. Ahora, el valor del ángulo.
Entonces diríamos, es la tangente inversa de siempre parte imaginaria, porque está ubicada en las ordenadas. Mi parte imaginaria en este caso es menos 2, incluyendo el signo, sobre la parte real, que es 3. Si mi calculadora la tengo en modo de grados, que es el modo DEG, el valor de medición va a estar en grados y sería sencillamente sumarle 360 grados al ángulo para tener el valor de este ángulo θ. Bien, entonces veamos. Tangente inversa de menos 2 sobre 3, importante hacer uso del signo de agrupación, nos da un ángulo de menos 33.69 grados. Pero como necesito escribirlo positivamente, aunque repito, para las formas o para las operaciones en caso que esté primero o cuarto cuadrante no hay necesidad de hacer corrección, lo que puedo hacer es llegar y sumarle a este 360 grados. Como de por sí es negativo, es quitarle este pedacito de ángulo que se formó acá, que es de 33.7 grados aproximadamente. Y eso nos daría un ángulo de 326.31 grados. De tal manera que la equivalencia sería la siguiente. 3 menos J2 sería la notación cartesiana. Es equivalente a decir que tengo un número que tiene 3.6056 unidades como polo, formando un ángulo de 326.31 grados con el horizontal, y esta sería la notación polar. Bien. Ahora, supongamos otro ejemplo. Supongamos, por ejemplo, que yo necesitara hacer el siguiente trabajo. Menos 2 más J. Entonces, ¿cómo sería el trabajo ahí? Entonces decimos lo mismo. El valor del polo será la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. El componente real es menos 2, el componente imaginario es 1 en longitud, de tal manera que esto nos daría la raíz cuadrada de 5, que si quisiera calcularlo, nos daría un valor de 2.2361 aproximadamente. Ahora bien, con el valor del ángulo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular la tangente inversa de parte real, parte imaginaria, que es 1, sobre parte real, que es menos 2, y a eso le voy a sumar 180 grados. ¿Por qué le voy a sumar 180 grados? Porque lo primero que tengo que hacer es tener conciencia de en qué cuadrante voy a estar ubicado. Y es sencillo. Tendríamos que analizar que el número tiene una parte real negativa, es decir, va a estar a la izquierda del origen, y una parte imaginaria positiva. Es decir, voy a estar ubicado en mi cuadrante número 3. Para este caso, de tal manera que por eso le voy a sumar 180 grados, y eso nos daría lo siguiente. En total, sumando ya los 180 grados, un ángulo de 153.4349 grados, de tal manera que yo puedo decir que menos 2 más J es equivalente a 2.2361, formando un ángulo de 153.4349 grados. Y esa sería mi notación en forma polar del número menos 2 más J, que estaba escrito originalmente en forma cartesiana. Ahora pensemos cómo nos devolveríamos, que también es bastante importante. Si yo tuviese un elemento en donde conociera el valor del polo y conociera el valor del ángulo, lo que yo tendría que hacer para calcular los valores de esta distancia horizontal y de esta distancia vertical
llamémoslo aquí B, sería aplicar identidades trigonométricas. Entonces yo puedo decir, si yo calculo, por ejemplo, el coseno de mi ángulo, él va a ser igual al valor de mi cateto adyacente o valor de mis abscisas sobre la hipotenusa. Pero la hipotenusa en este caso es a lo que llamábamos R. De tal manera que A sería igual a R por el coseno del ángulo. Y si necesitara conocer el otro valor, B, pues tendría que utilizar una función trigonométrica que me hable del polo y me hable de las coordenadas, que en este caso sería la función seno. Entonces sería R por el seno del ángulo. De tal manera que yo podría decir, si conozco un número complejo escrito en forma polar, R con ángulo θ, y lo quiero escribir en notación cartesiana, puedo decir que esto es R por el coseno del ángulo más J veces R por el seno del ángulo. No tengo problema con lo que me dé el cuadrante porque el valor del seno y el valor del coseno conservan los signos dependiendo del cuadrante en el que esté. Bien, miremos un ejemplo. Supongamos que yo tuviese lo siguiente: un número que es 3 y que forma un ángulo de 120 grados con la horizontal, y quisiera llevar ese número complejo que está escrito en forma polar a coordenadas cartesianas o rectangulares. Entonces, ¿qué hago? Sencillamente digo, eso es el valor del ángulo por el coseno, el valor del polo por el coseno del ángulo más J veces el valor del polo por el seno del ángulo, y el seno y el coseno aplicarían a 120 grados. Importante, si estoy trabajando en grados, repito, la calculadora debe estar en el modo degree. De tal manera que esto nos daría lo siguiente. Hagamos el cálculo. 3 por el coseno de 120 nos da menos 1.5, y esa sería la parte real. Noten que inmediatamente tengo el signo. Y 3 por el seno de 120 sería la parte imaginaria, que en este caso nos da más, entonces más J, 2.5981 aproximadamente. Y si pues hiciera conversión de esto de nuevo a la parte imaginaria, a la parte polar, pues me debería dar esto. Ahora grafiquemos esto para cerciorarnos que sí tenga relevancia y sí se parezca a esto. Entonces hagámoslo en este plano que teníamos acá. Si yo dibujo el ángulo, o dibujo un polo que tenga o que forme un ángulo de 120, serían acá, de aquí a acá hay 90. Si a eso le sumo 30 grados, me darían 120 grados. Es decir, que es un número que va a estar en el segundo cuadrante. Y si lo tomo que tenga longitud aquí 3, pues lo que me voy a encontrar es que me va a quedar en donde está menos 1.5 en las abscisas y 2.5981 aproximadamente en las coordenadas. Esos serían los valores de las coordenadas. Obviamente aquí no se ve muy bien la proporción porque no estoy utilizando un elemento de medición, pero pues la teoría nos arroja algo que es correspondiente a lo que debería suceder, un elemento que está en el segundo cuadrante. Ahora bien, les explicaré en este momento cómo hacer conversión utilizando la calculadora científica básica para que de pronto lo tengamos de forma abreviada y que yo no necesite saberme estas fórmulas. Vamos a trabajar por ejemplo con este número, 3 menos J2. En la calculadora científica, en el teclado de funciones, hay una tecla que dice RCL y está ubicada por aquí abajo. Esa tecla la voy a utilizar para hacer mi transición entre lo que es el polo y el ángulo. Ahora, ¿qué función voy a utilizar? Como esto está en coordenadas cartesianas, voy a buscar en mi teclado de funciones
una función que dice pol paréntesis. Esa me sirve para convertir coordenadas cartesianas a polares. Sencillamente pongo primero el número referente al real, luego voy a buscar en mi calculadora una tecla dentro del teclado de funciones que tiene una coma, está por aquí arriba de la tecla roja, y voy a poner el número -2. Si yo hago eso, cierro aquí mis paréntesis y le doy un igual, me va a dar un primer valor. Y ese valor que me dé de primero es el valor del polo, 3.6056 aproximadamente. Luego digo con ángulo D, y para poder ubicar el ángulo hago la transición oprimiendo la tecla RCL y luego la tecla de tangente. Entonces al aplicar RCL y tangente me va a dar el valor del ángulo, que en este caso es de -33.69 grados. Que si lo comparamos con lo que teníamos, vamos a encontrar que es lo mismo, 3.60, el valor del polo, con ángulo -33.69, que era lo que nos había dado originalmente. Si quisiera hacerle la compensación, analizo en qué cuadrante está y le sumo los 360 grados. Repito, para primero y cuarto cuadrante no hay problema. Ahora bien, veamos la utilidad que tiene esto dentro de las operaciones con números. Pero antes les voy a explicar cómo utilizar la calculadora científica para hacer conversión de forma polar a forma cartesiana. Yo voy a utilizar el mismo ejemplo de ahorita. 3 con ángulo de 120 grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que necesito ver es que sobre esa tecla que dice pol paréntesis hay una tecla que dice rec paréntesis. ¿Qué significa eso? Que la tecla oprimiéndola sola me va a generar conversión de coordenada cartesiana a coordenada polar. Si yo utilizo la tecla Shift o también en algunas calculadoras llamada segunda función, la oprimo antes de la tecla pol, en el display de la calculadora me va a mostrar rec paréntesis y funciona de manera similar. Pongo primero el valor del polo, pongo la coma que hay en el teclado de funciones, pongo el valor 120, verificando que la calculadora esté en modo de grados. Y al darle igual, el primer valor que me va a aparecer es el valor de número real o de parte real. Para pasar a la parte imaginaria, simplemente de nuevo RCL y tangente. Y eso diríamos que nos da más 2.5981. Ya ahí le agregamos la J, porque este segundo componente, luego de haber oprimido la combinación RCL y tangente de teclas, me va a generar la parte imaginaria. Bien, ahora teniendo conciencia de esto, vamos a hacer operaciones. Entonces vamos a hacer una primera operación de multiplicación, luego vamos a mirar la división. Entonces, si tengo la multiplicación entre un número que tiene un polo R1 y que forma un ángulo L1 con la horizontal, con otro elemento también escrito en forma polar, llamémoslo R2, el ángulo θ2, la multiplicación es muy sencilla de hacer. ¿Qué voy a hacer? Multiplicar los dos valores de los polos directamente. Y los ángulos los voy a sumar siempre. Si tengo que hacer división entre un valor, un número complejo expresado en forma polar, R1 con ángulo θ1, sobre un número complejo, R2 con ángulo θ2, pues lo que se hace es hacer la división de los polos y los ángulos los voy a restar. Siempre el del dividendo menos el del divisor. Entonces, miremos un ejemplo en donde concretemos todo el manejo que hay que hacer.
Y veamos en dónde se utiliza. Esto se utiliza cuando yo tengo multiplicaciones y divisiones con posiblemente varios factores. ¿Por qué? Porque si de pronto tuviese aquí otra multiplicación con otro número en forma polar, sería agregar aquí la multiplicación del otro polo y sumar otro ángulo, y no más. Entonces, miremos el siguiente ejemplo. Y vamos a hacerlo en dos vías. Primero lo vamos a hacer en forma algebraica, en coordenadas cartesianas, y después lo vamos a hacer en forma polar para que veamos la diferencia de los dos procesos. Entonces supongamos esto. Tengo 3 menos j multiplicado por 2 más j3 dividido entre menos 3 más 2j, que también está multiplicado a su vez por 2 menos j4. Resolvamos esa operación a ver qué nos aparece. Y agreguemos de hecho aquí otro número. Pongo aquí un 2 menos j. O menos 2 menos j. Vamos a resolver esa operación. Entonces, voy a hacerla aquí muy rápidamente, dado que ya tenemos una conceptualización previa de cómo se hace. Aquí la multiplicación la hago asociativa. 3 por 2, 6. 3 por j3 más j9. Menos j por 2 menos j2. Menos j por más menos j al cuadrado, entonces cambio aquí a más, y 1 por 3, 3. Y todo eso debería ir multiplicado por menos 2 menos j. Y eso lo divido entre menos 3 por 2 menos 6, menos 3 por menos j4 más j12, más j2 por 2 más j4, más por menos menos, j por j al cuadrado, cambio el signo a más, 2 por 4, 8. Y resolvamos primero esto de acá. Esto nos daría 6 más 3, 9, más j9 menos j2, j7. Y eso multiplicado por menos 2 menos j, sobre, y aquí nos daría menos 6 más 8 da 2 como parte real, y j12 y j4 nos daría j16. Ahora resuelvo esta multiplicación. Esto nos daría 9 por menos 2 menos 18, 9 por menos j menos j9, más por menos menos, j7 por 2, j14, más por menos menos, j por j al cuadrado, entonces cambio el signo a más, y 7 por 1, 7, y sobre 2 más j16. Eso nos daría menos 18 más 7, menos 11, menos j9 y j14, que nos daría j23. Y todo dividido entre 2 más j6. Y acá multiplicaríamos por la conjugada del denominador, que vendría a ser 2 menos j16. Recordemos que lo único que hacemos es cambiar este signo intermedio. Eso nos daría menos por más menos, 22, menos por menos más j, 11 por 16, nos daría j176, menos por más menos, j23 por 2, que sería j46, menos por menos más, j por j al cuadrado, entonces cambiaría aquí a menos, 23 por 16, que nos daría 368. Y todo eso iría dividido entre 2 al cuadrado más 16 al cuadrado. Recordemos que es un producto de conjugadas, por eso decimos sería la diferencia de cuadrados, pero como j al cuadrado es menos 1, queda aquí más. De tal manera que esto nos daría menos 22 menos 368, que es menos 390, más, y aquí nos daría 176 menos 46, que es J130. Y todo eso iría dividido entre 260, que sería esta operación. Si hacemos las simplificaciones y separamos, nos quedaría menos 390 sobre 260,
más j veces 130 sobre 260. Simplificando, esto nos daría menos 1.5 como parte real, más (0.5) como parte imaginaria, entonces más j 0.5. Y esa sería la resolución de nuestro ejercicio haciéndolo en forma cartesiana. Ahora, para la forma polar, ¿qué vamos a hacer? Primero que todo vamos a hacer todas nuestras conversiones. Entonces vamos a utilizar nuestra función de la calculadora por paréntesis. Recordemos que con ella obtenemos la parte imaginaria, perdón, la parte real. Vamos a utilizar la operación por paréntesis. Recordemos que con ello obtenemos primero el polo, y al oprimir la combinación de teclas RCL y tangente, obtenemos el valor angular. Previamente hice los cálculos de los valores, y ahora lo que voy a hacer es utilizar esas formas para resolver esta misma operación. Primero que todo, pensemos en cómo sería la operación. Tengo un primer número escrito en forma polar multiplicado por un segundo número escrito en forma polar multiplicado por un tercer número escrito en forma polar, y eso tengo que dividirlo entre el producto entre un cuarto número y un quinto número escritos ambos en forma polar. ¿Bien? ¿Qué ventaja me da el utilizar este tipo de forma para hacer el trabajo con las multiplicaciones y las divisiones? Que yo puedo unificar toda la multiplicación y toda la división en una sola fórmula, porque aquí sería multiplicar todos los polos del numerador y dividirlo entre el producto de los polos del denominador. Y en cuanto a los ángulos, lo que tendría que hacer es sumar los ángulos del numerador de mi fracción y restarle los del denominador o divisor de la fracción. En este caso vamos a hacer rápidamente el cálculo. Tendríamos que hacer 3.16 23 por 3.6056 por 2.2361, y ese resultado dividirlo entre este producto. Entonces sugiero aquí utilizar paréntesis antes de poner esta multiplicación. Entonces nos quedaría 3.6056 por 4.4721 dividiendo. Al hacer toda esa operación nos da lo siguiente: 1.5812 aproximadamente. Y en cuanto al ángulo, lo que tengo que hacer es sumar los tres primeros ángulos y luego restar los dos últimos. Tenemos como resultado menos 198.4349 grados. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a utilizar la forma rec paréntesis para hacer la conversión de nuevo de mi forma polar a mi forma cartesiana. Siempre es recomendable escribir nuestros números en forma cartesiana al final de cualquier tipo de ejercicio. En este caso, puedo utilizar la operación y obtendríamos lo siguiente. Nos daría acá aproximadamente igual a menos 1.5 en la parte real, más j 0.5 en la parte imaginaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si verificamos el tamaño de lo que hicimos acá versus todo el desarrollo algebraico, nos vamos a encontrar con que es mucho más eficiente trabajar cuando hay muchas multiplicaciones y divisiones en nuestra forma polar que en nuestra forma cartesiana. Los resultados, notemos, son los mismos. Entonces, ¿cuándo no debo utilizar formas polares? Cuando tenga que hacer sumas. Entonces, cuando tenga que hacer sumas o restas,
Sencillamente, si de pronto hay mezclas con multiplicaciones, por ejemplo que yo aquí estuviera sumando otro número, lo que debería hacer es polar a mi forma cartesiana y luego hacer mi suma en forma cartesiana, que siempre es parte real más parte real, parte imaginaria más parte imaginaria. Bien, espero que esto les ayude bastante para ser mucho más eficientes en los procesos que tengan que hacer más adelante con números complejos en cuanto a las multiplicaciones y las divisiones. Espero el contenido les haya sido de su agrado. Si les ha gustado, me encantaría que me regalaran un me gusta en la publicación, que por supuesto se suscribieran al canal si aún no están inscritos, ya que vienen cosas bien interesantes por delante, e igualmente que compartiéramos el video con nuestros amigos para aumentar nuestra comunidad del conocimiento. Muchas gracias, chao gente.